Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado en el mensaje cómo identificar a un verdadero predicador o cómo identificar a un verdadero pastor. Y estamos viendo primera a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. El domingo pasado estábamos viendo el primer punto de este mensaje que está en el versículo 1. ¿Cómo identificar a un verdadero predicador o pastor? Mirábamos que es por medio de un llamado subjetivo. ¿Qué significa esto? Algo que surge del deseo, algo interior. Dice palabra fiel, dice el versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mirábamos que puesto que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, el desear hacer que los hermanos, que las ovejas sean más como Cristo, alimentarles de la palabra de Dios, querer servir al pueblo de Dios es algo loable, es algo noble, es algo que es digno de considerarse. También mirábamos que para servir a Dios no necesitamos ser pastores. Dios no toma más en cuenta, no toma más en cuenta a los pastores que a los hermanos que tienen ministerios menos visibles. Cualquier ministerio que tengamos, si haciéndolo de la manera correcta en la palabra de Dios para Cristo, por amor a Cristo y por amor a los hermanos, es de igual valor para Dios. Sin embargo, el ministerio, el predicar el evangelio, el alimentar a las ovejas, el cuidar a las ovejas, es algo que Dios se agrada, es algo loable. Por eso el apóstol Pablo dice, buena obra desea. Pero tener el deseo de enseñar la palabra de Dios, de guiar a otros a Cristo, de ayudarles en su madurez, en su santificación progresiva, no es solo eso, no es solamente tener el deseo. El apóstol Pablo en el versículo 2 al 7 también nos dice que ese llamado subjetivo, es decir, que surge del deseo, tiene que ser confirmado por medio de cosas concretas que los demás pueden ver en nuestro carácter. Y aquí es donde entramos al segundo punto. ¿Cómo identificar un verdadero predicador? Primero por medio de un llamado subjetivo, es decir, surge en nosotros el deseo de querer predicar y servir al pueblo de Dios con el evangelio, alimentar a las ovejas, pastorear a las ovejas. Pero el segundo punto nos dice que también es por medio de una confirmación objetiva. Y esta confirmación objetiva es precisa cuando dice, pero es necesario que el obispo sea. Y esto implica una forma de ser habitual en la vida del que va a servir como pastor o predicador. Y nos dice que debe de ser como irreprensible. Esto quiere decir que no puede ser acusado de un pecado constante. Ser irreprensible no significa ser sin pecado, no significa ser perfecto, pero sí íntegro. ¿Irreprensible en qué áreas? Dice el apóstol. Vimos en su vida marital, marido de una sola mujer, vimos su vida personal y nos quedamos el domingo pasado hasta su vida ministerial, cuando dice la última parte del versículo 2, apto para enseñar. Vamos a seguir viendo acerca de su vida personal. Dice, no dado al vino. Esta palabra, no dado al vino, significa literalmente entreteniéndose en el vino o estar cerca del vino. Mientras que el versículo, en los requisitos pasados que vimos, que dice sobrio y prudente, mientras sobrio significa que no es descontrolado por sustancias ajenas a su cuerpo, ya sea bebidas alcohólicas o droga, y prudente significa con dominio propio, que no es dominado por sus pasiones internas, que tiene control de sí mismo. El no dado al vino implica que no tiene fama de bebedor, que no está cerca de personas o de eventos que pueden involucrarlo o asociarlo con el alcohol, de manera que pueda dar un mal testimonio y las personas puedan considerarnos como borrachos. Esto es lo que implica. En el siguiente aspecto de su vida personal dice no pendenciero, y esto significa golpeador violento. Nuestra mansedumbre debe ser visible en la manera que instruimos a otros. Un pastor, no podemos ser personas violentas. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, implica lo que dice más adelante, no avaro, es su equivalente. De hecho, esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas, es la misma que aparece en Tito, capítulo 1,
solo que aquí el concepto aparece en no avaro, por eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la descripción de no avaro. En los manuscritos más antiguos no aparece esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas, aquí en Timoteo, pero sí en Tito. Y el equivalente aquí en 1 Timoteo de esta frase, no codicioso de ganancias deshonestas, es no avaro. Ahorita vamos a ver eso. Dice que no debe de ser dado al vino, es decir, que no debe de tener fama de bebedor, no debe de ser una persona violenta, pero lo que sí debe ser es amable, apacible, no avaro. Esta palabra amable significa que es una persona que es correcta, conveniente, que es considerada hacia los demás. Da la idea de no exigir los derechos propios por amor, algo similar a lo que nos dice Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, que Pablo nos dice que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, por la razón de que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue muerto de la manera más cruel en una cruz. Por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo se humilló siendo Dios por amor a nosotros, por amor a los pecadores. De manera que esta es una actitud que debe de haber en el pastor, y no solamente en el pastor, sino en todos los creyentes. Ser considerado con las personas que también lamentablemente luchan con su naturaleza pecaminosa, es decir, debe de ser considerado, debe de ser respetuoso, amable, es decir, fácil de perdonar, puesto que tratamos con personas que se portan mal, que luchan con su naturaleza pecaminosa al igual que nosotros. Debemos de ser considerados, razonables. Esto no significa que vamos a ser tolerantes con el pecado, pero tampoco significa que no vamos a mostrarle respeto, amor y paciencia. De hecho, esta característica debe de estar en todos los creyentes. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos. Es decir, todos los creyentes debemos demostrar esa consideración. Sin embargo, los pastores debemos de modelar este carácter. Claro, esto no significa que siempre vamos a poder cumplir con estos requisitos a la perfección, pero sí es un estándar de integridad persistente. No vamos a ser todo el tiempo desconsiderados, no vamos a ser todo el tiempo enojados o groseros con las personas, sino que nuestro actuar diario, lo que nos caracterice constantemente, debe de ser la consideración, la amabilidad. Sigue diciendo el texto, apacible. Esto significa pacífico, no combativo, no contencioso, que no busca pleito, no debe de estar buscando generar discusiones o ganar debates teológicos nomás para sentirse el que sabe más. No es una persona que debe de estar en constante conflicto. Esto no nos debe de hacer pasivos en la defensa del evangelio. Sin embargo, no es nuestra intención estar discutiendo por discutir, sino predicar el evangelio y defender la verdad. Son dos cosas muy distintas. No discutimos por discutir, solamente predicamos a Cristo y este crucificado, y ese mensaje puede generar controversia, pero no porque nosotros querramos estar en discusión con los demás. Otra de las cosas en las cuales un verdadero predicador se identifica como irreprensible es en su vida financiera. Dice el texto, no avaro, no avaro. Esto significa que no ama el dinero, que es desinteresado. El amor al dinero es el centro de las motivaciones de los falsos maestros. De hecho, si nos vamos un poquito más adelante aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nuestro corazón está inclinado a la avaricia, a las cosas materiales, lamentablemente podemos usar a la gente como un medio para satisfacer nuestros propios deseos egoístas y no ponernos nosotros para hacer que la gente sea más como Cristo y cumplir con el propósito de Dios. De manera que si alguien quiere ser pastor porque piensa que con eso va a tener dinero o salir de la pobreza o tener algún beneficio de las personas, es un motivo equivocado, por lo tanto no es correcto. No es correcto servir a la gente por el dinero. Un verdadero pastor
debe amar más a las ovejas que el dinero. Y esto lamentablemente estamos viendo hoy en día que está desviando a muchos el amor al dinero. Con esto no quiero decir que todos los pastores tengan que ser pobres, no tengan que ser sostenidos por sus congregaciones, o los que trabajamos aparte de la iglesia, que tenemos un trabajo secular, que no podemos tener cosas materiales. No significa eso, sino que nuestro corazón no debe de estar pensando solamente en las cosas materiales. Debemos de servir a Cristo por amor y no por conveniencia. Sigue diciendo el texto, ahora en la vida familiar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta palabra, que gobierne bien su casa, nos habla de un liderazgo respetable. Quiere decir que el pastor, antes de pastorear el pueblo de Dios, debe de dirigir, de pastorear a su esposa y a sus hijos. Debe de ser una persona que es respetado y obedecido en su hogar, porque refleja el carácter de Cristo. Es un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y guía a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y por esa razón dice que sus hijos estén en sujeción. Sus hijos deben de estar en obediencia, respetando su autoridad, porque ese hombre es respetable, dice, con toda honestidad. Esto significa que no debe de ser una persona, un tirano, que sus hijos y su esposa le tengan miedo. Mujer, hijos, no hagan esto porque eso es del diablo, y que le tengan mucho miedo porque ejerza una autoridad desmedida. No significa eso, sino que al mismo tiempo es un hombre tierno que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que es considerado con ellos, pero al mismo tiempo puede ejercer esa autoridad para guiarlos en una vida honesta. Y dice que el que no sabe gobernar su propia casa, por consecuencia, una pregunta retórica, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto no significa que el pastor nunca vaya a tener ningún problema con su esposa o con sus hijos, o que vayan a ser unos angelitos que no quebren ni una taza. No significa esto, sino que en general, viéndolo en su vida como un patrón, no hay un patrón persistente de rebeldía en sus hijos, o no hay un patrón persistente de problemas con su esposa, sino que a pesar de que en ocasiones hay problemas, saben remediarlos con la palabra de Dios y gracias al consejo de otros hombres de Dios en la palabra de Dios. Es por eso la bendición de tener una pluralidad de pastores. Sigue diciendo el texto en cuanto a su vida personal, aparte de su familiar, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra neófito no significa una persona que no sabe nada. En el griego, en el original, significa una persona recién plantada, es decir, un recién convertido. Tiene que tener tiempo para madurar el carácter cristiano. No se puede poner a una persona en una posición de tanta responsabilidad como lo es el ministerio si no ha desarrollado primero un carácter de madurez. Entonces, ¿qué puede pasar si ponemos a una persona que no ha desarrollado un carácter de madurez? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, es decir, en el orgullo. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Para esto podemos ir un poquito atrás a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, para ver qué pasó con este ángel caído. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, querer ser como Dios. Si ponemos a una persona que no está su carácter desarrollado para esta responsabilidad, lamentablemente podemos hacerle daño con que esa persona se vuelva orgullosa y dañe a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de que aunque una persona cuando recién se convierte tenga mucho entusiasmo, tiene que haber un tiempo de discipulado, de preparación, de madurez y de prueba para desarrollar el carácter que se necesita para esta responsabilidad de guiar a la grey de Dios. También sigue diciendo el texto en cuanto a su vida pública. Perdón, yo había dicho vida personal, pero ya estamos en su vida pública. Debe ser irreprensible en su vida marital, personal, ministerial,
familiar, financiera, y estamos ahora viendo que debe de ser irreprensible también en su vida pública. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera son aquellos que no son parte de la comunidad del pacto, que no son parte del cuerpo de Cristo, que no son parte de la iglesia. Y esto incluye los vecinos, los compañeros de trabajo. En este caso, si somos pastores que aparte del ministerio tenemos un trabajo secular, tenemos que tener buen testimonio aún entre nuestros compañeros de trabajo. Y no es fácil porque también, como somos como cualquier otro ser humano, que a veces nos estresamos, nos molestamos por ciertas cosas, somos tentados, escuchamos pláticas que no son agradables a Cristo y tenemos que alejarnos. Es una lucha constante, pero tenemos que tener un buen testimonio de las personas que nos rodean. ¿Por qué razón? Para no caer en la trampa del diablo, porque lo que el diablo quiere hacer es quitar credibilidad a los líderes para que la iglesia, que es columna y sostén de la verdad, no ejerza su influencia en este mundo que debe de ejercer, porque Cristo ha establecido que su iglesia es la columna y baluarte de la verdad, por medio de la cual la verdad de Dios es expresada, predicada y administrada al mundo que está en tinieblas. La verdad que predicamos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando carecemos de integridad, tanto como líderes como las congregaciones, se descredita este mensaje que salva almas del infierno. Ahora quiero pasar con las aplicaciones prácticas de lo que hemos visto en estos 2 domingos. Primeramente, podemos ver los beneficios de obedecer la palabra de Dios al tener una pluralidad de pastores. Si nosotros leemos en todo el Nuevo Testamento, lo que es la palabra pastor, anciano, obispo, líder, es un término sinónimo que se refiere al mismo oficio. No hay cosas como tales como que el obispo está arriba del pastor. La palabra pastor nos describe lo que hace el líder espiritual, alimenta al rebaño. La palabra anciano nos describe su posición como una persona con madurez y experiencia y madurez. Y la palabra obispo significa supervisor, aquel que cuida el rebaño. Y la palabra líder, que guía a las ovejas, se refiere al mismo grupo de personas que dirigen al rebaño de Dios. Y en el Nuevo Testamento siempre vamos a encontrar que está en plural. Las iglesias tenían pastores, no un solo pastor. Es por eso que en nuestra congregación tenemos 2 pastores y estamos orando para que Dios levante más pastores. En la multitud de consejeros hay seguridad. También podemos ver que en este texto no se menciona el pastorado femenino, pues vemos que los requisitos son para hombres y no para mujeres. Dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo hombre. ¿Por qué razón? No porque la mujer sea inferior al hombre, somos iguales en valor y dignidad, pero diferentes en roles y funciones. Dios ha establecido al hombre como cabeza del hogar y Dios ha establecido a los hombres dentro de la iglesia, no a todos los hombres, sino a los que Cristo llama, para que desempeñen esta función. Otra de las aplicaciones que vemos aquí es que para poder ver el carácter de sus pastores, congréguese en una iglesia local para que conozca a sus pastores y hágase miembro de una iglesia local, porque los pastores conocen a sus ovejas y las ovejas a sus pastores. Tiene que hacerse miembro de una iglesia local. Si no es bautizado, examine su vida, arrepiéntase, crea en Cristo, obedezca las Escrituras y bautícese. Hágase miembro de una iglesia local y conozca a sus pastores, platique con las esposas de sus pastores, con los hijos de sus pastores, conozca a sus pastores. Esto no puede suceder si nosotros vemos en iglesias cibernéticas. Por muy bonito que nos prediquen detrás de cámaras, no conocemos su vida. Necesitamos congregarnos y conocer a nuestros líderes para poder ser guiados también por medio de su carácter. Ore por sus pastores. De verdad necesitamos la oración. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a la oración en Efesios capítulo 6. Fíjese lo que Pablo habla acerca de la oración. Versículos 18 al 20 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo insta que debemos de orar por todos los creyentes. Pero en el 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Créame, hermanos,
Los pastores necesitamos de la oración de las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Somos hombres, sufrimos luchas, tentaciones como todos, pero las oraciones de ustedes nos sostienen. La manera más evidente que usted puede mostrar que ama a su pastor es orando en lo secreto por él, para que Dios nos mantenga en pureza, santidad e integridad, para no vituperar la gloria de Cristo con nuestra vida. Ore por sus pastores, ame a sus pastores, anime a sus pastores, sométase a sus pastores cuando están sometidos a la palabra de Dios. Otra implicación, ore por nuevos pastores, para que Dios envíe obreros a su mies, hombres íntegros que guíen al rebaño de Dios con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que prediquen la palabra de Dios. Ore por más pastores. Aconseje a otros jóvenes que tengan inquietud por servir al Señor, aconséjelos con estos requisitos. Habrá algunos que en el momento no puedan ejercer este cargo porque tienen que ser discipulados, enseñados, puestos a prueba, tienen que ser discípulos todavía, pero si Dios los ha llamado, en su momento desarrollarán este carácter y podrán servir al cuerpo de Cristo. Tenemos que estar orando y seguir estos principios en nuestras vidas. Otra cosa que podemos aprender de aquí, que la autoridad es la palabra de Dios, la Biblia, y no los sentimientos. No debemos de poner una persona al frente porque nos caiga bien o hable bonito, sino porque si esa persona dice tener el llamado y desea servir al Señor de esta manera, debemos de cumplir con estos requisitos. Aclaro, esto nos hablan de integridad, no perfección, pero debe de haber una consistencia en nuestro carácter de acuerdo a lo que Pablo nos ha mostrado en estos versículos. Otra implicación es que cumpla usted con los requisitos, sea irreprensible, adorne la sana doctrina, pues en la palabra de Dios en Filipenses 2:15 dice que debemos todos los creyentes de ser irreprensibles para la venida del día del Señor. Entonces, es una responsabilidad de todo cristiano mostrar este carácter de madurez, pero se nos pide a los pastores que lo modelemos para ayudar a que otros desarrollen este carácter. Como Pablo decía, lo que han visto de mí y han aprendido de mí, esto hagan y enseñen. Se refiere al carácter que él aprendía a modelar de Cristo. Y por último, ore, trabaje por una iglesia pura que sea columna y sostén de la verdad que salva del infierno. Oremos por una iglesia que tenga un liderazgo íntegro, sano. Esfuércese usted por servir en su iglesia, por orar por sus pastores, por servir para que la iglesia sea más semejante a Cristo y podamos ser luz. Pero por último, la aplicación más importante que podemos aprender de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo es el pastor perfecto, el pastor de pastores. Nos ha regalado a hombres que Él ha llamado y capacitado para que nos guíen a Él. Cristo mismo ha establecido hombres para que cuiden de su grey, y Cristo es el que nos sostiene, y puesto que su sangre no fue derramada en vano, su Santo Espíritu mora en nosotros, su palabra es poderosa, Él sostendrá a su iglesia hasta el final y seguirá llamando y levantando hombres santos para que guíen a su rebaño. Y eso es porque Él ama a su iglesia, por eso Él nos da pastores fieles. Oremos para que el pastor de pastores nos envíe pastores que nos guíen al verdadero pastor de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Que nuestros corazones sean guiados a Cristo por medio de la palabra de Dios, a través de hombres fieles que viven, que predican y que honran a Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, y a estar preparados, Señor, para estar en tu presencia, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, por nuestro verdadero pastor, por nuestro pastor supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos das inmerecidamente, y ayúdanos a tener pastores íntegros y fieles que amen tu rebaño,
que guíen tu rebaño, que prediquemos tu santa palabra con integridad. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.